Muchas gracias, señora presidenta. Ser el defensor del pueblo conlleva, aunque sea simplemente por el título y su denominación, una enorme responsabilidad. El señor Gabilondo, que ha sido entronizado por el Partido Socialista y por el Partido Popular, repito, por el Partido Popular y por el Partido Socialista, conoce perfectamente sus atribuciones y las facultades competenciales que la institución conlleva. Desde nuestro grupo parlamentario, después de leer, estudiar y profundizar en los informes relativos a los años 2022 y 2023, hemos llegado a la conclusión de que el señor Gabilondo prefiere ser el defensor del Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, antes que un verdadero defensor del pueblo, de los más necesitados, de los más humildes y de los que más dificultades tienen. Las quejas recibidas las señala en su informe, y eso está muy bien, pero a nuestro modo de ver debería haber puesto el acento en muchos más aspectos que describen mejor la realidad de nuestra nación, y las sugerencias y recomendaciones deberían haber sido mucho más ambiciosas y contundentes sobre la vulneración de los derechos en la Administración General del Estado. Señorías, el horizonte de expectativas de los españoles ha caído drásticamente en los últimos años. Las generaciones venideras vivirán peor que sus padres y necesitarán de estos para subsistir. A esta fractura generacional se le une una crisis de representación sin precedentes, porque nunca antes el abismo entre la vida de las élites y la vida de los ciudadanos de a pie había sido mayor. Y nunca antes había sido tan necesario defender los intereses reales de los españoles de un gobierno que está vendiendo nuestra soberanía a pedazos con tal de estar unos minutos más en el poder. La radiografía es demoledora y mortífera. Doblamos la media de paro de los Estados miembros, liderando la tasa de paro juvenil. Somos la gran economía del euro donde más han caído los salarios reales. Nuestro PIB real per cápita lleva estancado 16 años. El precio de la vivienda está en sus máximos históricos. Nuestro sistema sanitario está saturado por unas listas de espera incompatibles con la vida. En suelo español hay más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, se han subido los impuestos 69 veces. Y para colmo tenemos déficit de seguridad y superávit de delincuencia e inseguridad. Y en consecuencia, cuando más acuciante es defender los intereses de nuestros compatriotas, cuando más necesario es defender los intereses reales de los españoles, más se aprecia la dejación de funciones de un defensor del pueblo que está más pensando en retirar cruces y monumentos de nuestros pueblos que recuerdan la historia de España que denunciar las cruces que este Gobierno levanta sobre los hombros de los españoles. Ambos informes camuflan los desmanes de este Gobierno y el profundo daño que su Gobierno está causando a España y a todos los españoles. ¿Cómo si no podría entenderse que en materia inmigratoria planteen como prioridad los espacios de acogida diferenciados por sexo, cuando día a día hay una oleada de inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas? O que tengan el cuajo de recomendar que sean las regiones españolas, las comunidades autónomas, las que acojan a los inmigrantes ilegales o a los menores no acompañados. Miren, solo los inmigrantes ilegales que llegaron a España el año 2023 fueron 55.000, que multiplican por 5 los habitantes de la Isla del Hierro y que superan incluso la población de algunas capitales de provincia como Segovia, Cuenca y Huesca. Y este año vamos camino de pulverizar todos los registros históricos. Eso sí, para el señor Gabilondo la prioridad son los espacios de acogida diferenciados. Ni una sola recomendación a poner fin a la inmigración ilegal y masiva o a las políticas de fronteras abiertas. Ya se lo dije en comisión, la multiculturalidad que tanto enarbolan en sus discursos todos ustedes se transforma en multiconflictividad y multidelincuencia en nuestros barrios y pueblos. Señalan también en su informe que han recibido una oleada de quejas por la imposibilidad de acceso a la vivienda. No nos extraña, el esfuerzo necesario para comprar una vivienda hoy en España se ha duplicado respecto a lo hace 3 décadas. Hoy, de media, un español de a pie necesitaría 7 años y medio de salario bruto íntegro dedicado a acceso a la vivienda. En 1993 era la mitad. Eso sí,
Lo que nos extraña es que no apunten a ninguna causa, ni los trabajos inestables, la temporalidad, los salarios de miseria, el desplome de la productividad. ¿No tendrá algo que ver la ley de vivienda que ustedes han aprobado? ¿O que de las miles de viviendas que Pedro Sánchez prometió no haya entregado ninguna? Eso sí, nos llama especialmente la atención que se olviden que el problema de la vivienda afecta principalmente a las familias numerosas. Han emprendido una ofensiva suicida contra las familias que ha condenado al silencio neonatal a nuestros pueblos y barrios. Primero vacían nuestros pueblos saturando nuestras ciudades para luego arrebatar todo servicio público a las personas que viven en la España rural. Y esto sí lo recogen en su informe. Ausencia de atención presencial, desertización financiera, falta de infraestructuras, transporte público insuficiente o listas de espera interminables. La España invertebrada que ustedes intentan modular ha dejado ya demasiados cadáveres en el camino. Por eso nos parece intolerable que, tal y como recogen en su informe, haya personas con discapacidad que tengan que esperar años para ver reconocido su grado, que haya personas electrodependientes que no tengan bonificaciones en la factura de la luz, o que nuestros mayores no tengan los cuidados que todos ellos necesitan, porque sus necesidades, señorías, no hibernan de campaña electoral en campaña electoral. Sin embargo, y pese a todo, a pesar de la inseguridad creciente, de la carestía del precio de la vivienda o del déficit crónico de infraestructuras en nuestra España rural, sobre todo en educación y sanidad, el señor Gabilondo reconoce que una de las prioridades de su institución ha sido la lucha contra el cambio climático y la implantación de zonas de bajas emisiones. Toda una declaración de intenciones. No quiero terminar mi discurso sin hacer referencia a los retrasos en la justicia, porque una justicia lenta no es justicia. También queremos recordar a todas las personas que han presentado queja por no poder estudiar en español, ni siquiera en ese mínimo irrisorio del 25% en muchas de las regiones de España. Y sí que queremos reclamar que se haga mención a los 379 asesinatos que quedan sin resolver, cometidos por la banda terrorista ETA, y la mofa y burla que supone para España los enaltecimientos públicos de terroristas. Señorías, termino con el capítulo de educación, un asunto sumamente grave. Señalan en su informe que la prioridad de su institución es el acceso de los extranjeros a todas las enseñanzas posobligatorias, antes incluso que mejorar las infraestructuras educativas, construir más escuelas rurales, las ayudas y becas o las necesidades educativas especiales. ¿Y qué decir del adoctrinamiento en las aulas? Para el señor Gabilondo, el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña son simplemente una mera anécdota, como también lo son las más de 1.200 reducciones de penas y 126 excarcelaciones de agresores sexuales como consecuencia de su ley de sí es sí, o los abusos a las menores tuteladas que con tanto empeño se han preocupado en encubrir. El balance del Gobierno de Pedro Sánchez es más inseguridad, más ruina y más traición. Y eso ni siquiera los informes del señor Gabilondo van a conseguir ocultarlo. Señor Gabilondo, sea usted el verdadero defensor del pueblo español y no el defensor de Pedro Sánchez. Muchas gracias.